Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a concluir el día de hoy con la mesa redonda correspondiente a este cuarto horizonte, que sabéis que hemos titulado Lógicas constructivas. Como hemos tenido a bien hacer en las mesas anteriores, con resultados muy diversos, como ya habéis visto, nos parece especialmente idóneo unir a la voz de los arquitectos y arquitectas que ya habéis escuchado explicar sus intervenciones, la de alguien, en principio, y digo en principio, ahora entenderéis por qué, ajeno a la práctica profesional entendida tal como hemos podido presenciar hasta ahora, ¿no? Del arquitecto que desde su estudio pues se presenta a un concurso, consigue un encargo, piensa, dibuja, construye. Bueno, en otros casos ya habéis visto que ha sido gente vinculada al mundo del arte contemporáneo, o del mundo de la filosofía, o del mundo del periodismo y del ensayo, del pensamiento. En este caso sí que nos acompaña a un arquitecto, José Carlos Aranaz, pero nos parecía especialmente oportuno su presencia aquí porque, bueno, en una temática como la de lógicas constructivas, nos parecía especialmente determinante que apareciera alguien que está como al otro lado de los requerimientos de los arquitectos, de las investigaciones que los arquitectos pretendemos llevar a cabo con el material en las obras, ¿no? José Carlos Aranaz es arquitecto por la Escuela de Sevilla y si Emilio Tuñón, que muchos de vosotros lo escuchasteis ayer por la noche, estuviera aquí, estaré encantado de saber cuál es su trabajo, ¿no? Después de habernos hablado del nombrador, de esa profesión tan particular que pone nombre a las cosas. José Carlos es gestor de conocimiento, que es una cosa casi de cuento borgiano, ¿no? Alguien que se dedica a gestionar el inmenso archivo de más de 15.000 documentos, fotografías, vídeos que registran toda la investigación que el Grupo Cosentino lleva haciendo durante décadas en torno a los materiales con los que trabaja y que son de vital importancia después para el desarrollo de profesionales, en este caso en los 5 continentes, ¿no? Que es donde llega la acción de José Carlos a través de esa gestión del conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que José Carlos seguro que nos podrá aportar precisamente una visión que seguramente es significativa en los procesos constructivos de las obras que hemos presenciado hoy y de la forma de entender la construcción los arquitectos que hoy día ejercen la profesión, o digamos que los arquitectos que son capaces de llevar a cabo los mejores proyectos, ¿no? Que es comprendiendo que la construcción no tiene un fin pues que intenta fijar un momento final de la obra, ¿no? Como de foto fija, sino que intenta comprender todo el proceso desde el cual, desde el material, desde la materia bruta, sufre una serie de procesos antrópicos, de explotación, de tratamiento, que generan a su vez consecuencias, ¿no? Ecológicas, culturales, ambientales, para finalmente llegar a la obra y a su vez tener una vida futura que corresponderá con posibilidades de mantenimiento, futuro reciclaje y demás, ¿no? Yo creo que en esos procesos hemos entendido ya de una vez por todas que es necesario comprenderlos en su totalidad, ¿no? Bueno, quisiera lanzar una primera pregunta, o bueno, establecer una suerte de conversación en el tiempo, ¿no? Ya que sabéis que el tiempo es algo que está rigiendo todas las conversaciones y reflexiones de esta Bienal, que se titula Medio Plazo, pero esta vez voy a lanzar la pregunta casi hacia atrás. Resulta que justo ahora se cumplen 100 años de que Mies van der Rohe nos regalaba uno de esos aforismos tan crípticos como evocadores, ¿no? Siempre abiertos a miles de interpretaciones. Lo hizo además en un momento que todavía era heredero, hablo de 100 años, imaginaos, 1923, que todavía se escuchaba el eco del academicismo, estaban inmersos seguramente, imagino que en aquel tiempo, como una especie de tormenta formal traída por las vanguardias. Es decir, un momento que seguro que el debate estuvo tan presente como por otros motivos lo ha estado aquí, ¿no? Y el aforismo de Mies decía lo siguiente, seguro que muchos lo conocéis. Decía, no reconocemos problemas de forma, 1923, ¿eh? Solo reconocemos problemas de construcción. Así acababa la frase, ¿no? Quería preguntaros hasta qué punto os parece que ese aserto, esa afirmación, es vigente o está más vigente hoy día más que nunca. Ahora expresaré mi opinión, pero quiero escuchar a vosotros primero. Y hasta qué punto se podría complementar. Es decir, cuánto de esa frase puede tener razón y cuánto se debería complementar para que se ajustara a los tiempos 100 años después. Bueno, gracias por la introducción. La verdad es que los 4 proyectos me han hecho pensar que hice bien en elegir la línea de las empresas privadas para desarrollar mi faceta de arquitecto, porque son magníficos
y sobre todo pensando en una VPO de lujo, que no sé si aquí en Andalucía tendríamos presupuesto para hacerlo a ese nivel o tendríamos que dividir por dos e intentar volver a sacar una solución así, ¿no? Comentar sobre MIE, y cuando estabas hablando del 23, yo me fui 6 años más adelante, al 29, en Barcelona, cuando hace el pabellón de Alemania, y veía esos perfiles metálicos, esa piedra de un espesor muy fino, a libro, y cristales de un gran formato. Creo que el cristal en esa época pues estaba migrando de un tamaño muy pequeño a un tamaño muy grande. Y 100 años después, viendo vuestros proyectos, veo cosas que han ido evolucionando y luego cosas que me dejan con incertidumbre, ¿no? Es decir, la pieza pequeña en un suelo, la pieza pequeña en una pared, implica mano de obra. La mano de obra es tiempo, y el utilizar el mortero de cal pues es maravilloso, pero más allá de que a efectos de impacto ambiental y de huella de carbono reduzca respecto al hormigón y al cemento, sin embargo tiene otro coste de mano de obra adicional, y al final, en tu última intervención hablabas como al principio del aspecto del medio ambiente y la justicia, y todos los que son más jóvenes aquí, pues el concepto del medio ambiente empieza a relacionarse con la huella de carbono y el análisis del ciclo de vida entero, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno trabaja con un formato más grande y una arquitectura seca y prefabricación, pues realmente es lo que estamos viendo digamos, en Europa, en Singapur, en Australia, en la parte de Estados Unidos que está en la costa oeste, San Francisco, donde está la parte más avanzada, digamos, de sensibilidad medioambiental. Entonces, en ese sentido, veía como contradicciones, que no es una crítica, pero sí que una reflexión acerca de esa dificultad, ¿no? de ejecutar con una mano de obra que a lo mejor hace 30 años se veía. Mi suegro, por ejemplo, en Extremadura era albañil y en su época pues autoconstructor, y hacía esas bovedillas, levantaba las escaleras, y cuando él falleció pues ya no hubo más ni bóvedas, Entonces, todo ese tipo de cosas son muy difíciles de plasmar, ¿no? Entonces, viendo lo que Mies van der Rohe planteaba en tu frase o luego en una expresión real, creo que hay que mirar un poquito antes a todo el origen de los propios materiales, al menos en nuestra empresa. No quiero hablar de una empresa, pero sí que en la materia prima nosotros evaluamos el impacto ambiental de cada partícula que viene o cada aporte de resina, ¿no? Entonces, y luego cuando la vivienda se empieza a utilizar, pues el meter unas cortinas, prever que hay unas corrientes de aire que pueden verse dañadas y por tanto una reposición continua de las mismas, o el uso de una madera que luego en un momento dado está protegida para que no se deforme con el sol y tiene una resina, cuando vamos a recuperar material reciclado también tiene unos impactos muy fuertes, que probablemente a veces no compensa ese reciclado, que puede ser un greenwashing, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en 100 años atrás y viendo esa arquitectura, quedaría pensar qué había antes para llegar y llevar ese material, que probablemente en el pensamiento de él fue un prototipo, fue llevarlo a Barcelona, y a lo mejor la huella del transporte era mucho menor, porque era una gran pieza en vez de grandes bloques, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo las 4 obras que presentabais, había aspectos que me hacían dar vueltas, y no esperaba la mención a Van der Rohe, pero creo que justamente si hubiera pensado en un modelo de cómo el vidrio hoy se piensa en gran formato y es más económico, y hoy las placas de suelo o de paredes también, igual que el hormigón cuando habéis hablado de encofrar con una técnica más moderna, ¿no? Sin embargo, también hay aspectos que me han fascinado, como el aportar arena dentro de los bloques de termorcilla, más allá de lo que pueda opinar de la termorcilla en sí, o la posidonia, que en Almería es como, no sé si sabéis, que el animal viviente más grande del planeta no es el elefante ni la ballena, sino la posidonia. Puede tener 13 kilómetros de largo, ¿no? En sus raíces, etcétera.
Y luego me encantó el punto cuando hablaste en el proyecto de Madrid, al respecto de los errores, ¿no? Es decir, como arquitectos, y yo la parte que siento de arquitecto, aunque no proyecte, de pensar que lo primero es diseñar y luego encontrar todas las demás relaciones, pues al final es un reconocimiento que creo que es muy importante para la gente joven decir, hay un error. Y ese error digamos, del edificio colgado, trabajando a tracción en lugar de compresión, lo que ocurre es que hay un impacto ambiental muy fuerte porque al final, digamos, un edificio que se supone que rehabilita y por tanto el impacto ambiental tiene que ser mucho menos, al final tiene un sobrecoste digamos, de impacto, de huella, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que es importante que al final la solución es tan magnífica que lo compensa todo, ¿no? Pero creo que no habéis nombrado ninguno el tema de la huella ambiental y creo que bueno, pues con ese ejemplo de introducción de Mies van der Rohe es interesante reflexionar sobre eso. Brevemente, has planteado una cosa preciosa porque Alberto y yo conocimos el pabellón Barcelona en unas fotos pequeñitas en blanco y negro que se veían fatal, muy mal. Y de repente el profesor, el catedrático de construcción, Salvador Pérez Arroyo, nos dijo: os voy a llevar a verlo a Barcelona, se está construyendo. ¡Ah! No puede ser, o sea, se está construyendo. Y entonces, como si fuera Walt Disney, fuimos, Ignacio Solano Morales, ¿era Ignacio o el otro? El catedrático de construcción que nos lo enseñó. ¿Manuel o Ignacio? Ignacio. Nos lo hizo de colores. Y os digo la verdad, tienes toda la razón, porque la forma, en este caso, mandaba narices, pues nos lo contaron desde la construcción, nos lo contaron desde cómo era el zócalo, desde cómo era la cubierta, de cómo se colgaba, de cómo era el patio ese. Éramos unos pipiolos que no nos interesaba la construcción ni nada. Pero fue mágico. Nos hicieron, a través de la forma, creer en la construcción. Gracias. Claro, hay una cuestión, como retomando estrictamente la pregunta o el comentario acerca de si es pertinente como hablar de forma. Yo viendo las presentaciones de nuestros compañeros esta tarde, pensaba que sí, que la forma está siendo como crucial, está siendo determinante, pero no como un ejercicio formalista, estilístico, sino como un ejercicio de definir espacios de forma generosa o con una cierta generosidad, quiero decir. En el caso del CAP, por ejemplo, la forma es la que permite generar un espacio de porche que se regala a la ciudad con una cierta escala que se adapta como a la calle o la forma es como la herramienta que se utiliza para dar escala al espacio central de espera, a la sala de espera, que tiene como esa sección magnífica. O en el caso de las viviendas en Ibiza, es de nuevo la forma, como lo estricto de la definición geométrica, como de ese volumen y de la sustracción de los cuatro patios, la que acaba definiendo de nuevo la estrategia de implantación. El retranqueo respecto de la calle, me parece que todos esos ejercicios, también por supuesto en el caso de AC, el vaciado como de la huella del planeamiento urbanístico, me parece que todos esos ejercicios formales arrancan como desde un trabajo con la forma en planta, con la forma en sección, con la forma volumétrica. Quizá en nuestro caso sea menos evidente, pero desde luego el esfuerzo puesto en incorporar como volumen a la sala de espera, incorporar ese volumen detrás de un falso techo a la sala de espera para dignificar a la sala de lectura, perdón, para dignificar un lugar de estancia de la biblioteca que no sufriera como las restricciones de forma de las plantas intermedias con esos 250 entreforjados donde teníamos que alojar como nuevos suelos, nuevos pavimentos, otras instalaciones que cumplieran como los requerimientos que nos estaba poniendo la normativa ahora. Estábamos solo trabajando con forma.
Y esa forma, además, hasta ahora hablaba como de esos espacios regalados, como más allá de la resolución estricta de un programa, espacios como que se regalan a la ciudad o que se regalan a los usuarios con generosidad económica, de trabajo en el estudio, de resolución en obra y, por supuesto, la forma. Aquí ya no me extiendo, paso la palabra, pues seguramente tengan algo más que decir, pero la forma también viene marcada por lo constructivo, por lo material, que es de lo que veníamos a hablar esta tarde. Pero por enlazar con el CAP, la bóveda tenía que tener esa forma. Si lo que hacemos es recuperar esos oficios, esa tradición como constructiva y hacer un esfuerzo como por decidir con determinación dónde se pone el dinero. Es cierto que hay como que ese dinero, que el dinero que más la administración pública fija como para promover un edificio viene como determinado. Entonces alguien puede decidir, vamos a hacer que ese dinero se reparta como en una comunidad cercana y lo utilicemos para mantener por lo menos otros 15 años unas ciertas como saberes, unos ciertos saberes constructivos y una cierta forma de operar, o hagamos que ese dinero siga concentrándose en empresas como que operan de forma como multinacionales. Entonces, me parece que hay una decisión incluso política que es importante que tomemos conciencia de ella y que operemos con la forma, con lo constructivo y con lo económico, sin rehuir, que está muy bien como el aforismo, pero sin rehuir ninguna de esas barajas que tenemos sobre la mesa y con las que trabajamos. Respecto a dos cosas, ¿no? Luego retomaré lo de la forma que has dicho, Juanjo, pero tú has hecho referencia también a los dos conceptos que decía Josep al principio, que ha hecho un inicio muy potente tirando de galones, que envidio, que decían lo de la emergencia climática, ¿no? Y la justicia social, ¿no? Y tú hablabas un poco con este tema diciendo de la huella de carbono o la huella ecológica. Claro, todos tienen muchos puntos de vista. O sea, tú puedes analizar un material desde la huella de carbono inmediata que tiene su aplicación, ¿no? Y puede ser excelente, y puede salir un gráfico y ser maravilloso, y ser un material que dura 5 años, ¿no? O que tiene 1000 características. Entonces, son complejas las cosas. Yo, por ejemplo, en el CAP hemos utilizado un ladrillo que tiene una carga entrar en un horno tiene una carga. Es un ladrillo que tiene un proceso con un sistema renovable y tal, pero bueno, lo tiene. Igual que también la arcilla también tiene un proceso, pero tiene un proceso también de generación de calor, etcétera, etcétera. Pero también es un material que tiene una durabilidad bestial, ¿no? Entonces, hay otras cosas en la balanza, ¿no? Justicia social, también. No, el material este es muy tal y me lo traen en placas enormes y lo coloco. El CAP este, que tiene 2000 y pico metros, es relativamente pequeño. Yo creo que llegó a haber 100 personas allí. Para mí eso tiene algo de justicia social también. Yo ir allí y ver que con unos dibujos en un papel de un CAP hemos dado trabajo a 200 personas en algo tan pequeño, y encima gente de mano de obra no tan cualificada, que suelen ser gente con necesidad de acceso al trabajo, de temas de inmigración, pues a mí me llena mucho más eso, ¿no? Y encima implicarles en un proceso amoroso, como yo decía antes, ¿no? Me llena mucho más que los datos de la placa, ¿no? A mí personalmente, aunque creo que se tiene que poner todo en una balanza y equilibrar, ¿no? Hay muchos más matices, pero respecto al tema de un pequeño matiz sobre el material de lo sostenible y un pequeño matiz de lo social, que habría muchos más, ¿no? Luego decías lo de la forma y la construcción. Yo creo que también Josep ha hecho un comentario, ¿no? muy propicio, que decía que los espacios los defina la estructura, ¿no? Que tiene algo, ¿no? Tiene el espacio, la forma y la estructura, la construcción. Pero eso no quiere decir que el sistema, para mí, el sistema constructivo te defina la forma. El sistema constructivo te define los límites de esa forma. Si tú te pasas de esos límites, estás haciendo una estupidez. Pero si te mantienes en un cierto grado, no estás haciendo una estupidez, estás haciendo lo que te permite esa técnica, ¿no? Entonces, la forma no te define solo el sistema constructivo. Tiene que ser coherente con él. Y si encima lo define a nivel estructural la imagen, la atmósfera de ese espacio, pues todavía más puro. Pero la forma no solo lo define eso. La forma, como decías tú en el CAP, pues puede definirlo la necesidad de levantar la cabeza para buscar luz o para dar un espacio libre a algo o para retirarse y dar un trozo a la calle, ¿no? Entonces yo creo que es más complejo que eso. Pero claro,
los conceptos potentes tienen que ser simples también, ¿no? Y no me extiendo más, porque si no... Sí, yo me gustaría hablar de los dos aspectos que habéis planteado, que son caras, tienen una relación íntima, ¿eh? Sobre el tema de forma versus construcción o la formalidad, al final, el problema de hablar de forma es que se puede malinterpretar y tal, pero yo me parece bien hablar de forma, yo quizás hablaría más de geometría, que sí que es una condición, que es una decisión de diseño, geometría, que también es la forma de las cosas, tampoco no hay ningún problema en hablar de eso. Explica Gilles Deleuze, el filósofo, que los filósofos proponen, idean conceptos y los artistas proponen perceptos. Me gustaría pensar que a nosotros nos toca estar en el lado de la propuesta de perceptos. Y cuando se le pregunta, que yo no sabía que era percepto, lo he tenido que buscar en su momento. Sí. Y dice, ¿qué son perceptos? Dice, perceptos es el conjunto de percepciones, sensaciones que sobreviven a quien las experimenta. Es decir, y si me pongo en el papel de que los arquitectos, en este sentido, podríamos ser como los artistas de Deleuze, lo que nosotros proyectamos es la experiencia de las personas. Lo proyectamos con algo que perdura, que es la arquitectura en su geometría y su materialidad. Pero lo que estamos proyectando, preveyendo, de hecho es nuestra propia experiencia en ese edificio que estamos imaginando. Y en ese sentido, la experiencia es multisensorial y es háptica y por lo tanto también es visual. Y por lo tanto, y de hecho, Deleuze no le da vergüenza hablar de composición, de proporciones, de estabilidad, incluso utiliza metáforas porque al final hay un punto que ya no sabes cómo decirlo, estas cosas, ¿no? Y forma parte de la disciplina, forma parte de las herramientas muchas que tenemos para proyectar esa experiencia, ¿no? Por tanto, no plantearía esa dualidad, digamos. En esa proyección de la experiencia está tanto la condición geométrica con su experiencia visual como la percepción táctil, etcétera, etcétera, ¿no? No le veo, lo veo todo como muy ligado. Sobre todo el otro aspecto que comentabas, yo un poco como decía, creo que todo balanceado adecuadamente, todo tiene pros, contras y seguro que podemos encontrar puntos fuertes de estrategias u otras. De hecho, y como yo no sé nada, pero me acuerdo de cosas que explican otros, ¿no? Hay una explicación que hace Ignacio Paricio, el profesor de construcción de Barcelona, que a mí me parece maravillosa. Y además no toma partido, bueno, toma un poco de partido, pero el tío explica lo siguiente, dice, hay dos tipos de construcciones. Dice, las que cada elemento constructivo está altamente especializado para una función, ¿no? El aislamiento, la impermeabilidad, etcétera, etcétera. Y dice, este tipo de construcción, que es muy adecuada, o sea, muy eficiente, muy va al grano de las cosas, dice, el único problema que tiene, dice, es que no puede envejecer. Dice, si los elementos de articulación de este sistema constructivo no envejecen, se rompen, el sistema entero es disfuncional, ¿vale? Ahora, en términos de exigencia, no te puedes plantear hacer un hospital o un rascacielos sin llegar a ese tipo de tecnologías en las cuales los elementos son muy específicos, muy adecuados. Dice, frente a esto, dice, hay otro tipo de construcción. Y él lo define de la siguiente manera. Dice, aquella que identifica espacio y estructura. Estamos en un claro ejemplo, ¿no? La estructura de este espacio define el espacio, ¿vale? Dice que en el fondo estamos hablando de construcción tradicional, ¿no? Construcción muraria, compresión, etc, etc. Dice, una no es mejor que la otra. Esta tiene este riesgo, pero en cambio es mucho más, puede llegar mucho más lejos. Dice, esta llega menos más lejos. Pero de esta dice una cosa, dice, esta puede envejecer, dice, orgánicamente. Me gusta imaginar como una persona puede llegar a envejecer y seguir siendo hermosa, o como una foto muy bonita de Zumthor, ¿no? Que se ve un tronco muy viejo, casi carbonatado, y sigue siendo hermosísimo, ¿no? Entonces, a mí, quiero decir que hay pros y contras, todo se puede poner en balance, seguro que encontraríamos que claramente hay lógicas de prefabricación, tecnologías, y es evidente que Europa va en ese camino. Va en ese camino porque antes lo hablábamos comiendo, ¿no? Pero aquí, por mala suerte o por buena suerte, digamos, los procesos de certificación, los seguros, las compañías aseguradoras todavía no se han metido hasta el punto
de que todo nuestro proceso proyectual y constructivo tenga que estar altamente certificado. Cuando ese llegue es que no habrá más solución que ir, sea o no sostenible, sencillamente porque tendrá que estar certificado de alguna manera. Mientras tanto, yo creo que tenemos que aprovechar. También... Y bueno, y eso, entonces me gusta esta figura, ¿no? Como decir, los dos modelos tienen muchas bondades, pero este segundo a mí personalmente me pone un poco más la piel de gallina, ¿no? La idea que pueden parecer. Mies miente y lo sabe. Mies miente y lo sabe. En las distintas épocas la arquitectura se explica desde distintos puntos de vista y ahora vamos a ir a qué pasa en la actualidad. En aquel momento, Mies, para ser alguien, tiene que estar en contra de Le Corbusier, es decir, contra un aforismo, otro. El juego sabio y magnífico de los volúmenes contra la luz, bajo la luz, se convierte en no reconocemos problemas de forma, solo de construcción. Pero es que Mies es muy inteligente. Mies miente y lo sabe, y es capaz de mantenerlo y tal, a pesar de que las evidencias de su arquitectura no son así. ¿Que le importa la construcción? Evidentemente, por favor. El que ha estado en cualquier edificio de Mies, en el pabellón, no vamos a decir el pabellón Barcelona, porque está reconstruido no por él. Pero vete a la Farnsworth, vete a la Tugendhat, en el año 29, el aforismo yo creo que está en el 20 y pico, ¿no? La Tugendhat del 29, cuando la Villa Saboya tal. ¿Cómo que Mies no reconoce problemas de forma? Será que la forma en Mies evoluciona de una manera hacia la elementalidad. ¿Cómo que en el Lakeshore Drive no reconoce problemas de forma? ¿Cómo que toda la evolución de la esquina constructiva en Mies no es un problema de forma y solo de construcción? Hombre, por favor, desde el Lakeshore Drive hasta el Seagram. Hombre, la forma... Bueno, no sigo por ahí porque yo creo que el tema está claro. Respecto de... que me ha parecido interesantísimo lo que planteas. El problema de los mármoles en Mies no tiene nada que ver con la sostenibilidad. Irse al otro lado del mundo a coger unas piezas de mármol de 2 metros y pico por no sé qué es mucho menos sostenible que hacer un muro con la cal y el ladrillo que te dé la gana y con mucho menos. Es decir, en ese momento todavía no. Es decir, Mies plantea una manera de contar la arquitectura que él entiende que es la adecuada de un momento determinado para estar en un punto. Hoy en día, la arquitectura también parece que si se cuenta desde unos parámetros es más fácil de que todo el mundo esté de acuerdo con que esa arquitectura tiene un sentido y está muy bien, que si no. Por mencionar algo que hoy hemos hablado, de arquitectura termodinámica. Me parece que las 3 arquitecturas que hemos visto hoy son maravillosas, pero no por ser contadas desde lo termodinámico. Hace nada hemos estado... Es decir, el ser contadas desde lo termodinámico solo aporta una pequeña cosa de la arquitectura. La arquitectura se compone de muchas situaciones. El amor que has dicho tú, es que me ha parecido maravilloso al final. Estuvimos en una cosa, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, donde varias gentes contábamos varios proyectos. Alguien contó una arquitectura que no era nada desde lo termodinámico. La arquitectura, la realidad de esa arquitectura no era nada. Lo que hemos visto hoy, contado. Primero desde lo ecológico por tu parte, lo termodinámico por la tuya. Lo tuyo, lo que más me ha gustado es el asunto de cómo esa parte final es capaz de englobar y de decir que la arquitectura es un conjunto de cosas. A lo mejor es un poco pretencioso decir que proyectamos la experiencia en las personas. No. Nosotros nos limitamos a proyectar un espacio y en ese espacio las personas generan sus propias experiencias. Y en un mismo espacio puede haber experiencias absolutamente diversas. Desde aquel que es un calvinista para el cual la intimidad le importa muy poco y no pone visillos porque no le importa que le vean, aquel que es un... Bueno, es en Cataluña vuestra cosa, pero aquel que es como un castellano que necesita intimidad y necesita cerrarse, etcétera, etcétera. De manera que nosotros proyectamos algo y en ese algo que proyectamos la gente genera sus experiencias. Lo que quiero decir, Mies plantea una cosa. Hoy en día parece que la arquitectura, si la contamos desde unos puntos de vista, es menos rebatible que si la contamos de otro. Hoy, desde luego, a nadie se le ocurriría contar una arquitectura desde el punto de vista formal porque parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos capaces de reconocer, nos cuenten como nos cuenten una arquitectura, cuando detrás de eso hay algo, ¿no? Y hay el amor del que hablabas tú, y hay
ese conjunto de cosas que tiene que ver con la materialidad, con la construcción, con la estructura, con lo ecológico, con lo termodinámico, con lo sensorial, con la experiencia vivida, que hace que una arquitectura sea buena, independientemente de cómo la contemos los arquitectos que subimos a un sitio a contarla. No, yo me has cogido como un punto sobre el que quería aportar algo. Al final, yo creo que esta dicotomía entre construcción y forma, al menos para nosotros, no tiene mucho sentido. Pensar en la forma construida, o sea, pensar en la forma arquitectónica es pensar en su construcción. Pero sí que me interesa pensar en la forma desde el punto de, o en el espacio, en la forma y en el espacio desde el punto de vista termodinámico. Yo creo que sí que es verdad que no es una perspectiva única y digamos, la arquitectura debe ser abordada de forma transversal, pero la cuestión termodinámica creo que es una manera interesante de abordarlo. Nosotros, por ejemplo, damos cursos en la ETSAT de proyectos urbanos y desde hace un tiempo yo estoy obsesionado en intentar explicar la forma de la ciudad, no la de la ciudad moderna, sino de la ciudad previa, las ciudades vernaculares, como una construcción lógica desde el punto de vista energético y desde el punto de vista termodinámico. Es decir, las ciudades del norte de África son ciudades que trabajan por inercia, con muy poca fachada, decíamos esta mañana, ¿no?, que se accede a través de las cubiertas, muy poco expuestas, etcétera, ¿no? El paradigma de la arquitectura y de la ciudad moderna es un paradigma expuesto que probablemente no funciona bien en nuestros climas cada vez más calurosos y, por lo tanto, revisar el paradigma de la forma arquitectónica y urbana del bloque aislado no solamente tiene que ver con una visión excesivamente simplista, esquemática y sobreindustrializada de la forma urbana, sino que tiene que ver con rehacer unas lógicas que yo creo que se tienen que repensar transescalarmente. Y nosotros tenemos la sensación siempre que nos topamos con planeamientos urbanísticos cuando intentamos... Hoy Josep apuntaba un planeamiento que al final le iba descubriendo las bondades, ¿no? Pero nos topamos con planeamientos urbanísticos que seguramente están planteados desde una lógica de rendimientos o desde lógicas que no apuntan a cuestiones esenciales como la orientación, como las ventilaciones, etc. Claro, cuando planteamos esto en clase, enseguida decimos, bueno, cuidado, el modelo termodinámico de la ciudad moderna, ¿no?, la ciudad de bloques de Le Corbusier, que probablemente no funcionaba en climas más meridionales, además tenía un problema de excesiva simplicidad. Y por lo tanto, ¿no?, van apareciendo nuevas corrientes que intentan recuperar la condición del espacio público, ¿no?, las arquitecturas de los 60, los 70, intentan como... Es una visión, como intentar aportar complejidad a la ciudad. Y esta complejidad a veces pasa por no orientar perfectamente las arquitecturas, no contar con cuestiones parametrizables o científicas. Yo creo que tenemos que encontrar el punto, cómo tendrá que ser la ciudad del futuro desde el punto de vista, ¿no?, de las cuestiones sociales y medioambientales que nos van a ocupar seguro, ¿no?, las décadas que vienen. Pero para mí, aunque sea una capa más de todas las capas, ¿no?, que componen la complejidad de la arquitectura, aprender a pensar la arquitectura desde lo termodinámico, desde la energía, es decir, el aire caliente pesa menos y sube y los espacios altos tienen unas características específicas, o las ventilaciones cruzadas con ventanas pequeñas de entrada y ventanas grandes de salida favorecen la circulación de aire. Empezar a pensar la arquitectura desde este punto de vista es construcción y es espacio. Y yo creo que es una cuestión que es, bajo mi punto de vista, nuestro punto de vista, yo creo que es central y que a nosotros nos ayuda a pensar ya desde el inicio la arquitectura, ¿eh? O sea, pensar en cuestiones termodinámicas, constructivas, materiales. Luego, también iba a apuntar algo parecido a lo que decían mis compañeros respecto a la cuestión de la industrialización. Efectivamente, trajo ciertas complejidades y dificultades el construir un proyecto con bloque pequeño, rellenarlo de tierra y tal, pero es verdad que la energía incorporada al transporte de determinados sistemas industrializados también es una cuestión que tenemos que poner encima de la mesa y valorar si es la mejor de las soluciones hoy en día. Desde el punto de vista del rendimiento económico de la arquitectura, seguro que industrializar y trabajar con grandes formatos es la solución óptima. Yo me pregunto si
precisamente haciendo esta mirada un poco más vernacular ¿no? hacia la construcción premoderna, digamos, podemos aprender ciertos recursos termodinámicos constructivos que nos lleven en fin, a utilizar soluciones que se salgan un poco de las dinámicas más de prefabricación, industrialización, etc. Bien, es apuntar cosas que más o menos se habían dicho. ¿Tú os cuenta? Sí. Yo, bueno, volviendo al tema de sistemas constructivos y el impacto medioambiental, bueno, nosotros cuando estábamos con el proyecto Ibiza, lo que yo sí que tengo la sensación es que seguramente la industria de la construcción es una industria reacia al cambio. O sea, nosotros creemos que hoy en día el tener la emergencia climática, o sea, ya no es una opción construir atendiendo a las emisiones de CO2 y al impacto medioambiental de los materiales y de los sistemas constructivos. Y nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio, bueno, seguramente muchos de los arquitectos que participan hoy aquí, ¿no? De todas las emisiones de CO2 de los materiales, y eso incluso a veces nos hizo renunciar a algún material y por lo tanto repensar el sistema constructivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a construir, también nos dimos cuenta de que la industria igual no estaba suficientemente preparada para esta situación, ¿no? Es decir, que nosotros estamos como planteando este tipo de cambios, pero que la industria, si no es por imperativo legal, ¿no? Es decir, porque seguramente desde Europa o desde estamentos gubernamentales se les exige una reducción de las emisiones de CO2 ¿no? Y eso les obliga a hacer cambios en su sistema de fabricación ellos en principio continúan con sus sistemas de fabricación y construcción como han venido haciendo hasta la fecha. Nosotros cuando empezamos el proyecto y les pedíamos a las empresas o a diferentes industriales si fabricaban con biomasa, por ejemplo, era como algo, nos preguntaban, pero ¿qué más os da, no? O sea, ¿qué interés tenéis en esto, no? Y seguramente la manera de ir modificando o presionando a la industria para que cambie es que seguramente los arquitectos prescribamos este tipo de soluciones constructivas con baja huella ecológica. A veces no se va a poder conseguir construir, pero algo que sí que consigue modificar la industria o la industria adapta es a la demanda, ¿no? Ellos se rigen por leyes que les obligan a hacer cambios, por un tema de beneficio económico, ¿no? Si ahora, por ejemplo, todo el tema energético pues, les sale más a cuenta hacer un cambio, pasar de la energía convencional no renovable a energía renovable, pues seguramente también lo harán. Pero si hay un cambio en la demanda del mercado, pues seguramente se adaptarán, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los arquitectos tenemos esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues empecemos a cambiar el chip y a entender que igual hay soluciones constructivas que igual deberíamos empezar a aparcar, ¿no? Y bueno, una reflexión en este sentido. Sí, yo quería, al hilo de lo que habéis comentado, en primer lugar, hacer una pregunta. ¿Habéis pasado calor esta tarde aquí? Porque un edificio que se supone que tiene unas bóvedas enormes, cúpulas, paredes de 1 metro, etcétera, etcétera, tendría que ser una nevera. ¿Pensáis que este edificio es suficientemente sólido aunque haya durado 500 años? Es decir, si tuviéramos un terremoto como el de Lorca o el del norte de África, es decir, no pensemos que hay materiales duraderos, soluciones constructivas duraderas y no duraderas. Y de la misma manera en la prefabricación, es verdad que todo lo que entra nuevo no sale a la primera y que los sistemas nuevos o sistemas diferentes son más complejos. El vidrio hace 100 años era una tortura utilizarlo porque de un golpe se rompería. Hoy los vidrios laminados le puedes dar, ni una pistola es capaz de atravesarlos, ¿no? Entonces hay una evolución hacia eso, ¿no? Y luego otro punto que creo que es importante reflexionar es que lo que está más lejos no necesariamente tiene un impacto ambiental mayor. Es decir, nosotros que traemos miles de toneladas de minerales de distintos lugares del planeta, cuando traemos algo de la India nos sale más económico que cuando lo traemos de Castellón. ¿Y cómo es posible? Porque el impacto ambiental no solo está en la extracción, y no estoy hablando de la extracción o de si son esclavillos los que lo hacen y en Castellón son gente etiquetada que tienen que pasar un curso y cobran el triple. No. Estoy hablando del transporte. Es decir, muchas veces pensamos en el material, la distancia y medimos kilómetros. Y estamos hablando de que un transporte marítimo es enormemente más económico que un transporte terrestre, ¿vale? Y si es por camión en lugar de por tren, lo mismo. Es decir, son cadenas de cosas que tenemos clichés hechos
de que es verdad que hay muchos casos donde la distancia más corta, incluso para la certificación LEED, pues te premia que la distancia sea corta. Pero si tú consigues una tabla que vas a convertir en una encimera, como he visto en un par de proyectos, inevitablemente mi ojo se ha ido a las mesas, a que las paredes eran todas de formato pequeño, si en el exterior... Es decir, inevitablemente yo estaba haciendo un análisis radiológico material. Lo que me refería es que al final un marmolista de la zona de Gavá ha hecho un trabajo y ha elaborado y lo ha hecho a medida, igual que Ibrahim, creo que era uno de los dos que hizo la obra, pues tenía esos skills y por el acento igual era marroquí y allí hay una cultura de hacer pieza pequeña que es, digamos, arte, ¿no? Y eso al final convierte en algo como de amor, ¿no? De que tú lo ves y dices, aquí hay una sensibilidad especial o esas paredes cuando entre el agua y se mojen, pues cogerán verdín porque están a la sombra. Y aquí en el sur nunca cogerán verdín, como el cobre, ni envejecerá y se pondrá verde porque esas cosas no ocurren. Entonces, en el contexto, ¿no? Y creo que hay un punto muy importante y un poco una alerta que os lanzo porque en nuestra empresa hemos comprado con el permiso de las administraciones un terreno enorme y todo el material de desecho lo hemos tirado allí en vez de llevar a vertedero, pero no por ahorrar kilómetros, sino porque es una fuente de materias primas que estamos estudiando para mejorar, igual que a nivel de electricidad toda es renovable y no podemos utilizar molinos porque la legislación española no permite el autoconsumo de ese tipo, pero está lleno de paneles solares, bueno, y la resina que se necesita pues todavía no hay, y el gas natural pues tampoco hay una alternativa verde, pero al final todo eso es porque al final lo que nos hace, hoy ya si estás obligado a pagar CO2 equivalente, ¿no? Y en la arquitectura va a pasar igual. Y eso no quiere decir que se complique más, es decir, es que la arquitectura es compleja, lo habéis dicho, tiene que verse desde muchos prismas, pero es que el ingenieril que no nos gustaba forma parte, y cuando estás hablando de termodinámica, hace 500 años también era termodinámica, es decir, la ventilación cruzada no se ha inventado ahora. En tiempos de Palladio o de Vitruvio, pues seguro que se aplicaba también. Y en ese sentido, lo que tenemos que aceptar es que hacer números, como hacen el resto de los colegas europeos, o tener estudios transversales que tengan ese tipo de cosas, son necesarios porque si no, nos van a dar por detrás. Y recuerdo, como hace varios años, cuando hablábamos de la fachada ventilada, y en Cataluña es más económica que la fachada pegada, y sin embargo en el sur es más cara. ¿Por qué? Porque no hay una cultura, no hay instalación, la administración no lo puede. Entonces, en ese sentido, os escuchaba un poco el decir, es que o es industrializado o es tradicional. No, si la habilidad del arquitecto es coger, agitar los líquidos y ser capaz de sacar agua por un lado y vino por el otro, por más que lo agite. Y esa es la gracia. Pero tenemos que aceptar que hacer arquitectura cada vez más complicado, más complejo, pero más fascinante, porque creo que de los 4 proyectos, quizás de las cosas que más me llamó la atención, no ha sido toda la parte, digamos, academicista de los tipos, pero sí que veas un dibujo que es insoportable, insufrible. Yo recuerdo, yo sexto hice la rama de construcción, mis compañeros pues hicieron la rama de urbanismo. Y yo, para mí eso era un pinto y coloreo y veía las piececitas, las pastillas y me ponían de los nervios. Entonces, me parece casi milagroso las viviendas que han salido de ahí manteniendo esas pastillas que si no te lo propones y eres arquitecto, no lo sacas. Entonces, en ese sentido, yo creo que al final la arquitectura trasciende de eso, pero las reglas de juego están cambiando. Y la de la sostenibilidad es el impacto, la huella ambiental, lo que se llama la EPD, y eso al final se mide con la misma regla de juego para un redondo de hierro, 1 metro cúbico de hormigón, o un trozo de cortina o 100 metros cuadrados de olivo. Es decir, al final te dice la unidad de medida, tú transformas de metros cúbicos o de kilos a lo que sea y luego tienes que evaluar todos los aspectos y eso es fundamental porque al final sí se puede. ¿Es complicado? Pues como hacer BIM. Hacer los proyectos en BIM es mucho más jodido que en AutoCAD, pero al final se va hacia eso, ¿no? Entonces, y eso sí que no es reversible porque al final la temperatura... Estos grados que tenemos de más, estos 3 grados respecto a hace 10 años en este mismo edificio, pues lo que hace es que estemos todo el rato con abanicos. Y creo que eso no va menos. Y no se resuelve con más ventilación ni mejor condición, se resuelve reduciendo la huella y pensar que la construcción genera de un 35 a un 40% del impacto ambiental. Es decir, si no hiciéramos más arquitectura, automáticamente reduciríamos ese 35%, pero eso no es justo pensarlo así, ¿no? Entonces, hay que reflexionar
y radiografiar las cosas. Y que los materiales modernos aguanten. Es decir, tú cuando ves el análisis del ciclo de vida en un documento como este, que ya hizo, es decir, hace 20 años era complicadísimo, porque decía, ¿cuál va a ser la unidad de medida medioambiental? Hoy ya está claro, es la huella ambiental, ¿vale? Igual que la económica es pues el euro o la moneda equivalente, ¿no? Entonces, en ese sentido, alerta porque está más cerca de lo que parece y se está acelerando. Yo lo digo viendo lo que ocurre en el resto del planeta. Digamos, sin querer me estoy relacionando a través de toda esta gestión del conocimiento pues con arquitectos y diseñadores de todo el mundo todo el día. Y es verdad que unos van mucho más deprisa que otros, pero a los que nos quedamos atrás nos comen. Entonces, yo, si me permites, hago de bico como esta mañana, pero me toca. Unos comentarios. O sea, nadie aquí, yo creo que nadie de vosotros, nadie, vamos a hacer jamás construcción vernácula. Somos arquitectos, la mayoría, que sí que practicamos, nos interesa las tecnologías vernáculas como proceso de investigación, pero realmente todos, tanto lo que tú estás planteando como nosotros, todos estamos trabajando con productos de la construcción. Tan prefabricado es un bloque de termoarcilla como una gran pieza. Todo es prefabricado y en ese sentido creo que nos podemos manejar con todos esos elementos y estoy totalmente de acuerdo que el cálculo de huella hay que hacerlo con mucho rigor, también incorporando de verdad la huella ecológica del transporte, que es verdad que el transporte marítimo es muy eficiente, pero depende de a qué momento también tiene un impacto, ¿no? Segundo, por fin alguien habla mal de Mies, bueno, o pone en crisis algunos aforismos de Mies. Yo soy un fascinado de Mies, pero no puedo estar más de acuerdo. No hay tío más relamido en la historia de la arquitectura que Mies, y creo que es un relamido. Pero lo fascinante de Mies es que no es un minimalista, es decir, para conseguir esas soluciones formales, hace un sobreesfuerzo, no es un minimalista, aunque lo quiera parecer, o sea, es otra de sus mentiras. No es una solución de mínimos, es una solución complejísima para que pueda parecer sencilla, y es un puro Pero eso está en la esencia de la arquitectura, ¿no? Sí. Ya estamos, no sé, yo de repente me he sentido como necesitado de defender a mí. No, sí, a mí... Lo único en este sentido, y también es verdad que es otra época, ¿eh? Cuando Mies habla de construcción está hablando de otra época. Mies no ha perdido ni un ápice de capacidad de provocación intelectual, porque habéis entrado todos al trapo de su aforismo cuando evidentemente era una provocación, era una pura provocación. Son un tipo que es de raíz absolutamente clásica, se ha criado a los pechos del mejor neoclásico alemán, desde luego sabía que lo que estaba diciendo era una simplificación a lo bico esta mañana, literal. Si quieres ser polemista, simplifica, y eso hizo Mies. Y se ve que sigue pujante, ¿eh? Porque hemos entrado todos en A mí me fascinan sus soluciones. Pero yo reclamaba, o volví a poner sobre la mesa ese aforismo, precisamente por otra de las cuestiones que quería poner encima de la mesa, porque tampoco quiero centrar toda la cuestión constructiva en un asunto necesariamente como de eficiencia energética, medioambiental, de huella ecológica y demás, ¿no? Yo creo que la construcción, y quizá por ahí es donde estaba la provocación de Mies, también evoca cuestiones como de identidad, de lenguaje, de capacidad de conectar con la sociedad y con la gente, y esos serían asuntos de los que me gustaría hablar también. Mirad, ¿sabéis que hubo un grupo de pintores en el siglo XIX que se autodenominaron grupo prerrafaelista, ¿no? Todos los conocéis, ¿no? Que decidieron en un momento dado que el academicismo del XIX había agotado todas las vías de exploración de la pintura, tanto en la técnica como en los motivos, y que había que volver como una especie de momento primitivo, previo a Rafael y al Renacimiento, ¿no? Que fue la que impuso al fin y al cabo el canon, que después el neoclasicismo volvió a poner en la palestra cultural, ¿no? Esa especie de regresión les permitió descubrir cuestiones que habían sido caminos de alguna manera abandonados, ¿no? A mí pienso que en el momento que estamos viviendo como cultura arquitectónica española estamos en un momento parecido de alguna manera, lo que pasa es que traslucido a la arquitectura. Es decir, es como si ciertos arquitectos, me parece que especialmente el mundo catalán, balear, pero también vosotros a través de la construcción de vuestra fachada, que tiene mucho también de una especie de artesanía primitiva, habéis intentado desde lo tipológico, aunque no es el tema de esta tarde, pero también desde lo tipológico, lo constructivo, desde el mundo de las referencias, que en efecto hablan de los vernáculos, no sé, el otro día leía de repente otra tesis sobre Hassan Fathy, que otra vez es como todo el mundo está mirando a Hassan Fathy otra vez, ¿no? Es decir, es como una búsqueda de decir qué caminos interrumpió la modernidad que todavía podrían ser fértiles. Y uno de ellos, por supuesto, es de la tipología, no es el tema de la mesa, por desgracia, no quiero desviarme. Otro, por supuesto, es el de la construcción, ¿no? ¿Por qué nos interesa eso de nuevo en pleno siglo XXI? ¿Por qué de repente, cuando la tecnología
está encima de la mesa más que nunca, ¿no? Ya ni hablo si hablamos de cuestiones digitales, ¿no? Que ya durante la comida hemos tenido alguna... Hay como esa necesidad de establecer una relación identitaria entre la construcción, nuestra memoria y seguramente también la ciudadanía, que es capaz de establecer seguramente significantes a través de la construcción que le recuperan cuestiones que son como de identidad también comunitaria, ¿no? Es decir, el uso del ladrillo, entendido como un asunto no patrimonial en términos como monumentales, ¿no? Sino como del contexto tectónico de una región que lo enlaza con cuestiones de la memoria, con cuestiones de la industria, con cuestiones de lugares donde trabajaron esas personas seguramente, en ladrilleras. Es decir, creo que es una reflexión que intenta, en el fondo, reafirmar que algo de razón tenía Mies. Cuando él decía, no nos interesan los problemas de forma, nos interesan los problemas de construcción, lo que venía a decir es que a través de la construcción puedes llegar a todo, incluso a las cuestiones más sutiles como las de la identidad, ¿no? Ligando un poco lo que decíamos, y hemos hablado de temas constructivos, de lo vernáculo, de la arquitectura por capas, ¿no? A mí me ha venido a la mente como un discurso que había, por ejemplo, en Inglaterra hace unos años, ¿no? Con la high tech, ¿no? Con el Foster y compañía, que hacía una exposición avanzada, ¿no? De esta arquitectura de capas. Y luego gente que venían de otra escuela, como Caruso, Stephen Bates, que venían como a recuperar lo vernáculo, que no lo era, porque si ves sus detalles constructivos son de todo menos vernáculo, ¿no? Esto liga también con lo que decías tú del corte, ¿no? Del corte ahora del modernismo, que yo creo que cortó un poco en esa tradición popular. Me interesa también, estoy mezclando muchos temas, pero me interesa también lo de la calle que se hablaba antes, ¿no? Yo he venido del hotel que estamos hasta aquí, cruzando Macarena y el barrio y tal, y he podido venir por la sombra todo el rato. Suerte en Barcelona, ahora en la Eixample, ¿no? Si quieres pasearte por la sombra un rato, ¿no? Entonces, igual que los prerrafaelistas detectaron que había cortes y volvieron atrás, pero en el fondo era un paso atrás para luego dar otro adelante, ¿no? Si no hubiesen dado ese paso adelante, no hubiese pasado lo que pasó a principios del siglo XX, ¿no? En el arte. Y yo creo que estamos en un momento que a mí me parece interesante, y lo decía Josep en su presentación, decía, no todo es sentido común, estoy de acuerdo, ¿no? Y eso me lleva a mí que hay un tipo de arquitectura que yo creo que algunos están vislumbrando, incluso intentamos vislumbrar, que tiene una parte de conexión con esa vernaculidad, ¿no? Con esa forma de construir, pero tiene una técnica y un conocimiento acumulado enorme. Y todos lo aplicamos, unos más que otros, y encima ellos que se han centrado más en el aspecto técnico lo han demostrado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un camino que creo que es contemporáneo y que recupera algunos de los lazos que cortó el modernismo, ¿no? Yo creo que es un camino interesante. Gracias. Has comentado tú que en vuestro estudio hay un compañero que le gusta navegar. Me parece que has sido tú, que le gusta el mar y que decía que los edificios... Exacto, que los edificios funcionan a vela. Vale. Sí, en el mar también las naves, cuando navegas, tienen lo que se llama la estopada. Vosotros que sois todos de Barcelona, los que somos de Madrid, ¿no? Pero sois de Barcelona, sabéis perfectamente que tienes que manejar el barco lo suficientemente bien como para que no te des con el muelle, ¿no? Pues en arquitectura hay estopada también. A nosotros hemos tenido una estopada. Hemos terminado la biblioteca y el siguiente proyecto que ganamos en un concurso, pues claro, dices, yo quiero volver a hacerla, volver a probar la celosía. Coño, y hemos tenido una suerte impresionante. Solo un taco, prometo ni uno más. Viene Malpesa, una empresa tal, y nos propone hacer una celosía impresionantemente grande, impresionantemente tecnológica, que bueno, no hubiéramos conseguido ni por asomo. Chapó, Malpesa. Y chapó los arquitectos porque tienes que seguir teniendo estopadas. Sí, tienes que seguir teniendo ganas de rellenar tus ladrillos con ese material. Probablemente en Marruecos, con el terremoto, se ha venido todo al garete. Nosotros visitamos aquellos pueblos de adobe y todo eso, pero tú quieres volver a probar pero con el suficiente fuerza y rigor, y tienes que hablar con este señor para que eso se produzca. Yo no me quiero apartar de ti. Es una declaración de amor, no me quiero apartar de ti.
Te acepto, te acepto. Me gustaría decir que en el ladrillo que habéis utilizado, esa varita, es una varita mágica. En realidad la tecnología no hace falta que sea una cosa sofisticada, es simplemente anticipar posibles riesgos. Es decir, si lo haces en Granada, esa varita la tienes que poner el doble porque es zona sísmica. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que pensar que los materiales o son modernos o son antiguos. Muchas veces hay que darle una nueva función, ¿no? Y justamente volver atrás, pero con cabeza nueva. Yo creo que cuando antes estabas comentando el movimiento moderno y el parón o el cambio, yo estaba pensando no en una geografía, sino en unas circunstancias. Es decir, si la obra es económica, como una VPO, pues la arquitectura es descarnada. Y los materiales salen a flote porque es que no puedo ni revestirlos, de alguna manera, ¿no? Ni un simple revoco. Ahora, hago buena lógica de ello. Si estoy en el centro de una ciudad, nosotros cuando nos hemos enfrentado a hacer fachadas ventiladas en Londres, hay un problema superior a todos los demás, y es que un vehículo no se puede parar. Entonces tú tienes que llevar no prefabricadas las cosas, es decir, tienes que llevar la perfilería, los elementos de anclaje, todo, y llega un día, montas uno, llega el otro, montas otro, llega la placa, lo montas igual. En Múnich, en una obra, se ha montado toda la fachada con el aislante de 18 centímetros, más todo el aplacado, digamos, ventilado, más toda la carpintería metálica, más las ventanas, y subirlas, izarlas para colocarlas, digamos, eso que veía de suelo a techo en una de vuestras obras, con la carpintería que va de suelo a techo, limpia, etcétera, etcétera, porque el hormigón va arriba y abajo. Lo que son las ciudades tienen, digamos, un lenguaje actual basado en la tecnología diferente a la obra económica, pero también la obra que está en la costa tiene que pensar en primer lugar en la batiente del viento y la sal, y por tanto, cuando vemos esa arquitectura mediterránea, en realidad es una arquitectura defensiva de la agresividad del mar, ¿no? Y entonces, y cuando vamos a los pueblos, pues efectivamente, gente que está desocupada o gente que tiene un oficio y tiene múltiples oficios, un día es albañil, otro día es carpintero y otro día es electricista, pues a lo mejor, como pasaba, no sé si era en Gabá, no, en el tuyo era en Premia, sí. Al final, digamos, a nivel, pensar la sostenibilidad tiene tres patas, ¿no? Y una es la social. Y la social, al final, dar ilusión a todo un pueblo, pues al final, o los vecinos, a la gente próxima, o la gente que construye en los alrededores. Entonces, yo creo que no es una cuestión de si en nuestro país o en otro país, una cuestión de si el movimiento moderno cómo se lleva a cabo. Es decir, en Portugal, yo cuando he entrado hoy aquí, me he encontrado todo el pavés portugués y me he quedado extrañado y digo, bueno, puede ser alguien que ha ido a Portugal, lo ha visto, y a mí me ha parecido siempre precioso, pero aquí en Sevilla nunca se ha metido, es como digamos, algo invasivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el movimiento moderno es como una definición de un tiempo que luego ha salido con muchas ramificaciones, pero ha aparecido otra palabra que se llama tecnología, más unas necesidades que son distintas en las ciudades que en los pueblos, que en la costa que en el interior, que presupuestos altos que bajos, y entonces pues esos fenómenos de ingeniería como las torres de Foster y de muchos otros coetáneos hasta que la crisis del 12 y luego la del 19, pues al final cambiaron las reglas del juego y se acabaron las obras de superego, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, como en todo en la vida, ahora mismo hay una diversificación tan enorme que intentar etiquetar es como lo de hacer tipologías, ¿no? Es decir, hoy acabas de inventar una nueva tipología con esa galería que no llega a ser ni pasillo, ¿no? Entonces, pero es que se presta porque hay una necesidad y hay un presupuesto y una serie de condiciones. Entonces yo creo que en ese sentido, tal como yo lo veo como un arquitecto que no ejerce pero que se relaciona con mucha gente, yo lo veo así. Bueno, no te quepa ninguna duda que todos los arquitectos que están en esta mesa, que dan conferencias en todo el planeta, se relacionan con muchísima gente. Es decir, que son perspectivas que no sé, yo creo que se fundamentan precisamente en las razones tan inteligentes que estáis dando todos. Las experiencias son riquísimas en todos los casos, ¿no? Yo quisiera hacer alguna reflexión también en cuanto a precisamente la coyuntura temporal tan precisa en la que ha emergido esta arquitectura descarnada, que no solo se da en coyunturas rurales o coyunturas necesariamente de bajo presupuesto, sino que las podemos encontrar incluso en grandes ciudades, ¿no? Yo creo que atiende también a un momento mental
que intenta enlazar una cultura, también, lo hemos hablado, con un pasado, una identidad, que también intenta dar respuesta a unas décadas turbulentas, ¿no? Donde de repente, bueno, hemos visto que los presupuestos no pueden ser disparados, donde un principio básico de la buena arquitectura, que es saber sacar el máximo con los presupuestos más ajustados posible, o por lo menos lo máximo con los recursos que tenemos disponibles, vuelva a estar encima de la mesa. Entonces, claro, yo antes comentaba, creo que era contigo, Adrià, que frente a mucha literatura crítica que surgió en los últimos 15 años, ¿no? Plagados de crisis, que venían a decir precisamente que toda esta arquitectura, como de una expresión constructiva muy directa, es consecuencia de la crisis, ¿no? Esto que acabo de decir, ¿no? Hemos aprendido que hay que quitar cosas, ¿no? Cosas que son sobrantes, superfluas. Yo decía que en realidad no creía que fuera del todo así, sino que más bien como una teoría evolutiva más propia de Lamarck, de Darwin, lo que ha permitido estos años ha sido aflorar ciertos arquitectos que se han formado en el cambio de siglo y que ya han llevado incorporado en su propia formación ciertas sensibilidades donde la construcción no es un asunto ya final, sino que les interesa conocer el proceso completo. Y además entiende que la construcción es una cuestión que sobrepasa, ¿no? Desborda el hecho arquitectónico y que tiene que ver con, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Lo medioambiental, lo identitario, lo cultural. ¿Qué sucede? Que como en la teoría evolutiva de Lamarck, eso que estaba incorporado a vosotros y a otros muchos, por supuesto, cuando surge la coyuntura favorable para que esas características emerjan, es cuando de repente aflora esa arquitectura. Es decir, no habéis evolucionado, más bien estabais como una especie de retén, esperando a que surgiera ese momento para que aflorara esa expresión que yo creo que ya estaba, de alguna manera, había calado en la cultura arquitectónica, ¿no? Sin embargo, yo empiezo a percibir, diría que hace tiempo ya, síntomas de algo que suele suceder en todos los momentos culturales intensos, que es el riesgo del estilema, ¿no? Es decir, cuando las cosas ya no son lo que son, sino pretendemos que parezcan más que lo sean, ¿no? Esto es una cosa, si somos profesores en las escuelas de arquitectura, es patente, ¿no? Yo acabo de ser jurado de los premios Hispalit, de la Asociación de Fabricantes de Ladrillo. Había muchísima calidad entre los proyectos fines de carrera, pero es verdad que había en algunos de ellos una cierta monotonía, ¿no? Como una especie de tono estilístico excesivamente ya condicionado por esto, ¿no? Que está un poco en los tiempos, ¿no? De la construcción muy desnuda, muy descarnada, una expresión muy directa de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es una cierta preocupación. Entonces, mi pregunta, aunque sé que es dificilísima de responder, pero que está casi obligada por el lema de la Bienal, sería cómo creéis que la construcción o la expresión constructiva, ¿no? Por no limitarla solamente a una cuestión de resolución edificatoria, evolucionar en los próximos, en un medio plazo, ¿no? Que es el tema de la Bienal. Yo, retomando como un hilo que apuntaba Sandra y que me parece importante y que responde también de alguna forma a esta cuestión que plantea ahora Juanjo, y aprovechando dos cuestiones. Una, que en el auditorio creo que hay como políticos y estudiantes, y retomando también como la propuesta o la pregunta que lanzaba Josep acerca de cuáles son como las herramientas eficaces del arquitecto para dar respuesta como a las preocupaciones genéricas de la sociedad, me parece que quien empuja, como quien tiene mayor capacidad para empujar al avance como en cuestiones de lógica constructiva, por ejemplo, no somos tanto los arquitectos prescribiendo como las administraciones exigiendo. Me parece que hay un trabajo como desde la administración que es como evidente cuando estamos viendo esta tarde, por ejemplo, cuatro edificios que han sido como promovidos desde la administración pública. Me parece que la administración tiene que asumir como su responsabilidad respecto de estas cuestiones que ya han aparecido, que ya son un parámetro más sobre el que con el que trabajamos. Efectivamente, la termodinámica está y no podemos ya evitarla. No podemos como no asumir que existen convecciones, que existen inercias en los edificios y trabajamos con ello. Es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, el ladrillo, cumpliendo con todas esas bondades y estando bien orientado a este, sur y oeste, cumplía más con un papel identitario que tenía que ver con una relación con el entorno, con tener que pasar a través de patrimonio para que el proyecto fuera posible. Me parece que lo de la posibilidad
no ha surgido como en ningún momento todavía durante la conversación de la tarde, pero es dificilísimo que hoy estemos aquí. Hemos hablado en algún momento de cuánto nos ha costado, cuántos años nos ha costado llegar hasta aquí. No hemos hablado de cuántos avatares hemos tenido que ir como superando para llegar. Entonces, a donde voy es, me parece que la Administración tiene que asumir como ese papel relevante en la asunción como de que es quien tiene mayor capacidad como para hacer propios de la práctica de forma inevitable estas lógicas. Y en cuanto a la segunda pregunta, efectivamente dificilísima, de a dónde vamos, y estando muy de acuerdo, y quiero empezar por ahí, en que fue la crisis la que hizo que una generación, yo salí de la escuela en 2008, entonces una generación que no podíamos construir en realidad, y cuando empezamos a poder hacerlo era con unas limitaciones como enormes, consiguiéramos hacer algo como desde lo esencial, sea donde sea. Efectivamente, comparto también, y era un comentario que venía pensando cuando hablábamos como de esta cuestión de por qué estábamos donde estábamos en lo constructivo descarnado, se ha convertido en un estilo, y eso también tiene que ver con que se haya metido en la escuela como programa de escuela. Cuando yo estudié en la ECHAP, nadie me habló como de lógica constructiva en proyectos. Paricio nos hablaba como de la lógica constructiva, pero parecían casi mundos divergentes, el de la construcción por un lado y el del proyecto por otro. Ahora ya ha entrado. Y ahí también apelo, como antes apelaba a la responsabilidad política, ahí apelo a nuestra responsabilidad como docentes, creo que muchos de la mesa lo somos, en hacer entender que no hay como una forma de hacer arquitectura, no es la termodinámica la única forma que nos empujará hacia el futuro, no es la honestidad constructiva, sino que todas esas cuestiones son, y vuelvo a acabar, me estoy dando cuenta, como he acabado en la intervención anterior, son las herramientas con las que trabajamos y no podemos rehuirlas. Quizá en algún momento anterior, hablo como desde el desconocimiento del espectador, uno podía rehuir como cierta responsabilidad porque las cosas tenían una inercia mayor. Ahora mismo nos está costando como tanto que todo salga adelante que solo con una responsabilidad respecto de todas esas cuestiones centrales, todas, somos capaces como de salir. Yo creo que hablar de diseño termodinámico para mí hoy en día, yo creo que en los años 20 estaríamos hablando de construcción o de lógica constructiva, y para mí construcción, diseño termodinámico, tipología son, como bien decís, son herramientas, no son objetivos. Ahora bien, si los entendemos como oportunidad, sí que pueden superar ese peligro del estilismo para poder pervivir. ¿Qué quiere decir como oportunidad? Que para mí, y vuelvo al ejemplo de este espacio, que evidentemente hace calor, pero yo me he pasado todo el día oyendo un pájaro, también te lo digo. Y a lo mejor prefiero oír el pájaro que ir. También te digo que con tecnología muraria pura y dura, nosotros hemos hecho un edificio que está entre 18 y 21 grados todo el año. Con muchas más cosas que este espacio, pero tiene ciertas proporciones. ¿Pero qué quiero decir con oportunidad? No, cuando antes decía lo de la experiencia, proyectar la experiencia. Yo creo que sí, que al final nos proyectamos a nosotros pensando, hostia, aquí se leerá bien un libro, aquí no oiré el ruido de la calle mientras... O sea, yo creo que sí que proyectamos un poco de esta manera. Menos, yo creo que sí, ¿eh? Pero la oportunidad, ¿cuál es? Que si incorporamos esas herramientas, introducimos otros soportes para dotar de atributos a ese espacio. Al final, yo creo que el objetivo siempre es el proyecto de arquitectura, si no extraordinario, como mínimo de calidad. Y esa arquitectura de calidad, cuantas más herramientas tenga para dotar de atributos lo que define ese espacio, mejor. Creo que si lo entendemos así, como oportunidad, creo que podemos superar ese riesgo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que empieza a parecer evidente que esto de la arquitectura matérica, ¿no? o que la arquitectura con una lógica constructiva potente se está empezando a llamar más arquitectura matérica, que empieza a sonar más a branding que a arquitectura. Está
Sí. Me ha interesado especialmente el rollo de la identidad, ¿no? Sobre todo en este momento en que es imposible mantener identidades, ¿no? Porque todos estamos enterados de lo que pasa en todo el mundo y todos somos afectados por lo que pasa en todo el mundo. De manera que la manera de mantener identidad es casi como empieza desde pequeños grupos de resistencia que son capaces de seguir ahí dentro de esta vorágine en la que estamos, contra los tiempos, contra la economía, contra los modos de hacer, contra tal. Y cuando de pronto determinados grupos de resistencia, por algún motivo, empiezan a adquirir visibilidad, aquello empieza a extenderse. Y cuando se empieza a extender, acaba convirtiéndose, entre comillas, en una especie de estilo, ¿no? Claro, el tema de las identidades. En el momento de apogeo del movimiento moderno, Rudowski, aunque consigue montar su famosa exposición Arquitectura sin arquitectos, relativa a arquitectura vernácula, arquitectura sin pedigrí y tal y cual, la consigue montar en el año 64, en un momento ya en que el movimiento moderno está como en declive, ¿no? Pero él la plantea en el año 40 y pico, cuando no estaba tan claro, ¿no? Él allí lo que está hablando es de cuestiones distintas, ¿no? Está hablando de identidades, sobre todo de identidades. Está hablando de modos constructivos muy distintos. Cuando pone cosas vinculadas a la tradición japonesa, pues nada tiene que ver con las tradiciones africanas de montar con 4 ramas unas estructuras increíbles. O cuando aparece Mojácar o los poblados árabes o tal, esta vinculación de la arquitectura con el clima que nos permite venir andando desde el hotel hasta aquí por una calle tan estrechita que venimos maravillosamente en sombra y tal y cual, cosa que en Chandigarh jamás podríamos hacerlo, ¿no? En una ciudad que ni reconoceríamos como una ciudad porque no tiene la densidad adecuada, ¿no? Es decir, estamos es muy difícil el asunto como de las identidades, ¿no? Pero entiendo que es muy valioso. Es cierto que, claro, pensamos en la arquitectura de tierra de Marruecos y es una arquitectura propia de allí. Es cierto que de pronto eso se empieza a extrapolar y hay pequeños grupos o elementos individuales que empiezan a ver qué ocurre con la posibilidad de construir en tierra, ¿no? Y de pronto ya empezamos a ver algunos arquitectos que tal y que tienen influencia. Estos son culpables con su número en el croquis y con muchas otras cosas de que se convierta en un estilo, un modo de hacer. Y es así, pero es que eso es inevitable. Es inevitable. Entonces, la identidad, pues no sé, yo creo que hay que ser conscientes de que mantener identidades propias es imposible. Lo que hay que ser es intentar entender las condiciones locales y siendo capaces de entender las bondades de la evolución constructiva, es decir, no siempre utilizar un ladrillo es mejor que utilizar un panel de madera montado en no sé dónde que vienes y lo pones, o incluso un panel de lo que sea, no sé, digo de hormigón o de tal, ¿no? Entender las condiciones constructivas. Vete a decir a Copenhague que construyan cualquiera de estos edificios de los que hemos visto hoy, ¿no? Quizá el vuestro, el único un poco más industrializado en ese sentido, ¿no? Pero cualquiera de los otros es que les da la risa. El coste de un edificio de estos en Copenhague sería inasumible. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta la mano de obra, etcétera, etcétera, tal? De manera que todo es muy complejo y todo está muy mezclado, ¿no? No, a mí me gustaría decir que, a ver, hay también una carga política o ideológica en la arquitectura. Al final, cuando estamos defendiendo una cierta arquitectura, también estamos apostando por un modelo social. Quiero decir, cuando como argumento, digamos, se da que la industrialización tiene sentido porque en ciertas ciudades se tiene que construir a toda pastilla porque los camiones no pueden parar más de una hora delante de la obra, algo está pasando, digamos, que no funciona o que a mí no me interesa. Es decir, a mí la ciudad organizada y pensada desde una lógica estrictamente productivista, me rebelo contra ella y desde la arquitectura, digamos, podemos
plantear soluciones, digamos, que funcionen como modelo y que puedan acabar generando manierismo, igual que hubo un, ¿no?, manierismo con la modernidad, porque es inevitable, pero digamos, las versiones manieristas de la arquitectura desnuda, si nos centramos en esta cuestión, es una forma malentendida, digamos, de lo que es esencial, de lo que se propone en este tipo de arquitecturas. En este tipo de arquitecturas es una cuestión de balance, una arquitectura que se explicará y se autocorregirá con un listado de emisiones de CO2 en el proceso de fabricación, transporte y puesta en obra. Si hacemos trampas, pues será una arquitectura manierista. Si somos un poco sólidos, rígidos y científicos en su evaluación, pues a lo mejor la probamos. A mí no me interesa como estilo, me interesa como proceso y me interesa la carga ideológica que hay detrás. Y vuelvo... Ideológica es una palabra complicada, política, no lo sé, pero ya nos entendemos, ¿no? El concepto, ¿no?, que hay de fondo. La transformación, vuelvo a temas que me interesan a mí particularmente, de la ciudad, ahora en Barcelona, con sus pros y contras, la transformación urbana de ciertas calles, en una doble línea de renaturalización y de pacificación de las calles, es un manifiesto contra la ciudad productiva, una ciudad que estaba ocupada en un 75% por actividades productivas mañana, día y noche, y que esta superficie de suelo, digamos, no la ocupaban otro tipo de actividades, pues podríamos decir las actividades del cuidado, las actividades, ¿no?, en fin, más familiares. Tampoco, a veces se puede caer en un cierto posicionamiento un poco, no sé, que suene como retrógrado o reaccionario. Es decir, yo entiendo que lo productivo tiene que estar en las ciudades cuando se dice, no, tenemos que recuperar las calles para los coches, bueno, hay para las personas, bueno, es que en los coches hay personas también, o sea, no es una cuestión de personas o no personas, es una cuestión de actividades, ¿no? ¿Para qué actividades destinamos la calle, ¿no? Ya sé que me he ido un poco, pero a mí lo que me interesa es el trasfondo ideológico de lo que estamos construyendo. Yo me lo creo cuando hacemos espacio público, cuando hacemos arquitectura. A mí precisamente lo que no me interesa es, digamos, la arquitectura de la carga, de todas las cuestiones relacionadas con las cargas de energía, etcétera, ¿eh? Y quería decir otra cosa, que yo creo que, no sé, a mí me ha extrañado un poco, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión, pero bueno, que está un poco ligado, ¿eh? Tiene que ver con la cuestión de los rendimientos económicos otra vez, ¿no? Cuando hablábamos, que a lo mejor no lo he entendido, ¿no?, del transporte marítimo, quizás no lo he entendido, ¿eh? Decimos, bueno, no, es que fíjate en la paradoja de que a veces traer material de la India es más económico. Sí, será más económico, pero seguro que hay una carga ecológica asociada a este transporte que nos dará un balance que seguro que desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental no funciona. Y por lo tanto, otra vez, rebelarse, en fin, yo no propongo una revolución, pero sí que propongo una reflexión intelectual profunda, digamos, que desde la arquitectura y desde el urbanismo proponga soluciones estructurales y realmente transformadoras. Y creo que parte de lo que se ha estado diciendo aquí tiene que ver con esto. Y a mí me interesa esto. Yo creo que salir del manierismo o del estilema será hacerlo desde yendo a buscar cuáles son las razones profundas que se esconden detrás de todo esto. Básicamente quería apuntar. Bueno, yo de hecho solo quería añadir que de hecho ha salido Hassan Fathy y tiene algo que ver con el tema de la justicia social también. Claro, en muchos de esos proyectos intervienen como muchos gremios y muchos artesanos, ¿no? Y a Hassan Fathy ya le pasó que cuando él quiso recuperar tradiciones constructivas locales, se encontró que el problema que tenía es que nadie sabía construir, nadie sabía hacer esas bóvedas de adobe, ¿no? Y tuvo que ir a no sé qué pueblos, ¿no?, a buscar ese tipo de constructores, ¿no? Y ahora también a veces nos empieza a pasar que, ¿no?, por ejemplo en Ibiza, que fundamentalmente se fabrica turismo, falta solamente una red no hay gremios, ¿no? Y seguramente lo que comentaban de poder dar trabajo, o sea, mantener esa red de conocimiento al final, porque es conocimiento de nuestras tradiciones constructivas, ¿no?, que muchas se han perdido, no solo
algunas están obsoletas quizá, ¿no? El tema de la posidonia, pero hay teorías constructivas que hay en otros países que mantienen y que son compartidas con nosotros, ¿no? Como en Marruecos saben pues, igual aparejar la fábrica y que aquí igual no se han abandonado por otros gremios más productivos económicamente, como el turismo. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? A nivel de red social del territorio, es decir, la idea de construir no solo con material local a nivel de elemento constructivo, sino material local a nivel de las personas también, ¿no? Y de conocimiento local. Sí, muy rápido, porque solo quería apuntar un tema que me interesó bastante, que te habla de la simplificación y el branding, ¿no? Tú te puedes permitir ser simple si eres muy bueno, ¿no? Iñaki Gabilondo decía, opinar de la realidad simplificando es un atentado, o algo parecido, yo estoy de acuerdo, ¿no? Mies simplificaba, pero sabía que era mentira. Él tenía una complejidad que dominaba de una forma con maestría, ¿no? Y eso se repite varias veces y creo que está pasando ahora también. La Catón y Basal, ¿no? La Catón y Basal, al final parece que lo que ha quedado es el policarbonato y el invernadero, ¿no? Yo me acuerdo de la Catón y Basal que empezó un concurso, o para mí es de los primeros, que tenían que hacer una plaza nueva y ellos ganaron diciendo, no vamos a hacer una plaza nueva, vamos a coger el dinero que me das y lo vamos a poner en un fondo de 15 años para arreglar la jardinera, para hacer el banco nuevo, para regar el árbol, para que venga... Porque esto no le pasa nada a esta plaza, lo que pasa es que no está bien cuidada. Hay mucho más material que en el policarbonato y estoy simplificando y lo sé y hablo de eso. Y eso es peligroso, sobre todo ahora quedan pocos estudiantes, porque cuando tú eres muy bueno y simplificas, realmente no estás simplificando. Estás sumando, estás radicalizando un concepto, como puede ser la termodinámica, ¿no? Lo he pronunciado mal, pero no voy a repetir que hay poco tiempo. Pero realmente sigues teniendo en cuenta a todos. Y dices, encima le voy a añadir esto. Y voy a hablar solo de esto porque creo que es lo novedoso, creo que es lo contemporáneo. Y está muy bien. Pero es peligroso, porque luego también a la vez, a la gente que viene detrás, parece que se queden solo con eso y encima mal interpretado. No sé. Yo, por ejemplo, Bruder. A mí Bruder me parece muy atractivo y me interesa, pero no sé bien qué es. No sabría juzgarlo ahora. ¿Qué es? Como la estética de la Catón, pero convertido en un materialismo, pero... No sé muy bien. Y yo creo que incluso a ellos les ha pasado. Ellos han simplificado mucho al principio. Y creo que como son buenos, se lo podían permitir. Pero yo también, a mí me indignaba un poco, porque digo, hostia, no me jodas. Yo miro vuestras obras y veo 300.000 cosas más de las que estáis explicando. Es más, veo muchas que estáis negando incluso. A veces pensaba, joder, no me jodas. Eso está compuesto con una sensibilidad brutal. Y en cambio ahora, yo creo que lo están integrando más en su discurso, ¿no? Y yo me siento más cómodo, aunque entiendo totalmente esa radicalidad y esa simplificación del principio. Y yo creo que es importante, y sobre todo para la gente que nos escucha. O sea, no se puede simplificar de esa manera. Tú puedes investigar en termodinámica si dominas muchas más herramientas. Si no, primero aprende a andar, ¿sabes? O sea, yo creo que es importante que lo expliquemos y que lo digamos en las conferencias y en las clases. Muchas gracias, Jero. Vamos a tener que acabar ya la sesión porque cierran el edificio. Os agradezco muchísimo la conversación. Cuando yo era estudiante, una buena mesa redonda se medía en función del número de cervezas que después provocaba la salida porque el debate continuaba, ¿no? Así que seguramente esta diera para muchas. Bueno, yo estoy cansado, no me quedaré, ya lo anticipo, ¿eh? Lo que sí quiero recordar es que pocos años después de que Mies enunciara aquel aforismo, cuando el Festo construye el pabellón de Barcelona, el original, ¿no? El que vemos ahora, fijaos que él decide finalmente que la estatua que complementa la arquitectura no es abstracta, no es una escultura propia de las vanguardias que en aquel momento más interesaban a Mies, sino que recurre precisamente a Colbe, ¿no? Y coloca a aquella dama que se protege del amanecer de una forma voluptuosa, ¿no? Que era casi como la antítesis lingüística del propio pabellón, ¿no? Por eso yo creo que Mies era tan listo que jugaba siempre como con estas provocaciones, sabiendo precisamente lo que tú acabas de decir. Yo creo que no podemos caer en maniqueísmos de materiales buenos y materiales malos, sistemas constructivos buenos o malos, situaciones urbanas que se admiten unas posibilidades constructivas o rurales que admiten otras. Lo hermoso de la arquitectura precisamente es que siempre nos obliga a decidir, ¿no? A tener que tomar partido según las circunstancias, el contexto, el proceso, seguro que hoy día, por supuesto, y bueno, y toda esta especie como de mundo de posibilidades que nos rodean, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por la paciencia también y acabamos la jornada de hoy. Buenas noches.